Las ideas de lo religioso entre los antiguos egipcios determinaron que desde los tiempos más antiguos el jefe de la tribu o del clan fuera el representante de la divinidad totémica y el intermediario entre ella y el resto del colectivo. Este papel de relación con la divinidad que protegía al clan a cambio de recibir el correspondiente culto llevó a que la figura del rey se convirtiera en Egipto en el primer y más importante sacerdote de todo el país. El faraón era el intermediario entre los dioses y los hombres. Era también el responsable de que la buena marcha de todo el ordenado mundo egipcio estuviese garantizada. Solo el rey tenía la posibilidad de penetrar en el santo de los santos del templo, el lugar donde residía la divinidad. Pero pronto se hizo obvio que el rey no podía atender personalmente el culto divino diario en todos los templos de Egipto. Por ello se nombraba desde la casa real a un sacerdote que sería el representante real para llevar a cabo la práctica de las ceremonias necesarias para dicho culto. Los sacerdotes egipcios eran además depositarios de la ciencia y el conocimiento. Estudiaban astronomía en la medida que necesitaban conocer la marcha de los astros y las evoluciones de las constelaciones para determinar los momentos en que se debían realizar los actos de culto o celebrarse las diferentes festividades religiosas. No hay duda de la fascinación y el magnetismo que la sabiduría egipcia ejerce sobre muchos de nosotros. En el programa de hoy vamos a tratar un tema clave: los sacerdotes del Antiguo Egipto. En esta ocasión contamos con la presencia de Francisco Martín Valentín, director del Instituto de Estudios del Antiguo Egipto de Madrid, director del proyecto Senenmut en la necrópolis tebana en Luxor, y varios libros, entre ellos Amenhotep III, El esplendor de Egipto, Los magos del Antiguo Egipto y Senenmut, el hombre que pudo ser rey. Buenos días. Buenos días. Protagonista clave del culto es el sacerdote. Este actuaba como representante del faraón, único intermediario suficientemente sacro y digno de aproximarse a las divinidades. En el transcurso del tiempo comienza a prosperar una auténtica casta sacerdotal que irá aumentando su radio de influencia y terminada por hacer sombra en algunos momentos al mismísimo faraón. Realmente así fue. El papel del rey como intermediario entre la humanidad y la divinidad fue un concepto muy querido a la civilización egipcia. Realmente el rey era un dios sobre la tierra y uno de sus papeles fundamentales residía en garantizar que lo que estaba arriba, la divinidad, los dioses en definitiva, estaban acordes con lo que sucedía abajo. Para ello debería hacer diariamente una serie de ritos y cultos en los templos para propiciar esta divinidad. Pero es obvio que el rey no podía estar en todos los templos al mismo tiempo ni realizar el culto divino diario. Por ello designaba un hombre de su confianza o de la confianza de alguien de su entorno para que oficiase en nombre del rey en favor de esta divinidad. Esta es la razón por la que se crean sacerdotes especiales que en nombre del rey hacen el culto a los dioses de Egipto. Con el tiempo, los cleros, efectivamente, cobraron auge, adquirieron poderío económico, político y de influencia, y esta interrelación entre el mundo de la Casa Real y el mundo de los templos fue una de las causas determinantes de las grandes crisis de Egipto y sobre todo de la crisis final de Egipto. Baste recordar que los sacerdotes eran los depositarios de todas las ciencias egipcias y del arma, juzgada poderosísima e irresistible, de la magia, para convencerse al instante de su poder y del puesto que ocuparon en la sociedad egipcia. Podríamos afirmar que el sacerdote egipcio era sobre todo un especialista en las artes mágicas. ¿Y en qué consistían las artes mágicas? Esta idea es la que nos han trasladado los viajeros griegos. Realmente el concepto de magia en el Antiguo Egipto no coincide exactamente con el concepto de magia transferido a nuestra cultura a través de los esquemas judeocristianos. Para empezar, los israelitas, en sus escritos, en los veterotestamentarios, hablan de los magos egipcios como de personajes poderosos, pero la práctica de la magia estaba prohibida con pena de muerte para los israelitas. En realidad, el sacerdote, por definición, por su contacto con la divinidad, por su conocimiento de los ámbitos sutiles, se le atribuía un poder mágico que consistía en cosas que hoy se nos antojarían absurdas, como que propiciando los ritos necesarios mágicamente conseguiría que el Nilo volviera a crecer, como que gracias a sus ritos el sol volvería a salir cada día por el oriente. Pero
en realidad esto que a nosotros se nos antoja, ya digo, cotidiano y real, para ellos era muy importante. Y pensaban que si esos ritos no se cumplimentaban adecuadamente, esto podría no volver a suceder, lo que sería el caos y la muerte. De otra parte, con el tiempo, los sacerdotes fueron adquiriendo conocimientos profundos, por ejemplo, de medicina. Había una clase de sacerdotes concretos de la diosa Sekhmet, que eran en realidad nuestros actuales doctores en medicina. Ellos actuaban, interactuaban de alguna manera con los medios sutiles, combatiendo las enfermedades con medios terapéuticos que están admitidos como reales y auténticos hoy día, pero también con ensalmos, fumigaciones, recitaciones de preces para conjurar el mal de la diosa, puesto que pensaban que era esta diosa leona Sekhmet, el ojo de Ra, la que enviaba las enfermedades a los hombres. Este tipo de actuación dio la impresión a los extranjeros, a los griegos concretamente, de que lo que practicaban estos sacerdotes egipcios era magia profunda, al estilo supersticioso de los persas. Y esta imagen es la misma que se nos ha trasladado a nosotros. Según señalas en tu libro Los magos del Antiguo Egipto, el clero de los templos estaba integrado por personas que atendían las necesidades más elementales y también las más complejas. Entre ellos había músicos, cantores, sacerdotes de las sandalias del dios y representantes de otros muchos oficios y funciones, destinados a cubrir las exigencias diarias del aparato del culto divino. Es extraordinario. Cuando tenemos la ocasión de manejar las fuentes y los papiros, por ejemplo, para el Imperio Nuevo, por centrarnos en un momento en el reinado de Ramsés III, por ejemplo, poseemos una colección de papiros que nos indican cuál era la plantilla del clero del dios Amón de Tebas. Estamos hablando de 85.000 personas dedicadas a trabajar en todas las tareas que aquella gran ciudad, más grande que el Vaticano, Karnak, necesitaba para que el dios se encontrase confortable en la tierra. Y de hecho había todo tipo de personas trabajando en todo tipo de actividades, de las más elementales a las más sofisticadas. El clero estaba encabezado evidentemente por un sumo sacerdote, ya lo veremos luego, pero había necesidad de crear todo tipo de órdenes sacerdotales para atender todas las vicisitudes y necesidades de un culto muy, muy complejo. Arriba del todo, en la parte superior, se encontraban los sacerdotes uab, o puros, que eran los que entraban de servicio para rendir el culto precisamente en nombre del faraón, representando al faraón, en su contacto directo con la divinidad. Después había cantores, había tañedores de música, había también clero femenino, por cierto, del cual también hablaremos luego, y había un largo etcétera de oficios, talleros, que atendían talleres, escultores, carpinteros, tejedores, para cubrir, digo, todas las necesidades del dios, en definitiva, de las grandes ciudades que eran los templos. Lo que nosotros llamamos sacerdotes no eran exactamente lo mismo en Egipto. Allí recibían el nombre de servidores del dios, porque eso es lo que eran, servidores de la divinidad concreta que, se supone, residía en cada templo en cuestión. Había numerosas órdenes de sacerdocio en cada uno de los cleros. Todos los cleros tenían un primer servidor de Dios que nosotros llamamos sumo sacerdote, aunque no sea muy correcto. A la cabeza del clero existían, además del primer servidor de Dios, segundos y terceros servidores de Dios. Por encima de todos ellos, el faraón nombraba a un hombre de su confianza que ejercía el cargo de director de todos los servidores del dios del Alto y del Bajo Egipto, una especie de ministro de los cultos religiosos. El clero constituía una jerarquía organizada en pirámide, en cuyo vértice se encontraba el soberano, seguido del sumo sacerdote, que era asistido por un alto y un bajo clero. Sí, esto es cierto. Desde las épocas más antiguas de la historia de Egipto, lo primero que se hizo por el faraón, por el rey en aquella época, era destacar, nombrar, decíamos, a esos sustitutos suyos de su propia familia. Normalmente eran hijos o eran hermanos que oficiaban en su nombre en los templos. Después, estas personas, a su vez, designaban a otros integrantes del clero para crear esa estructura piramidal de la que hablamos. Y así se desarrollaba todo, desde el vértice hasta la base, en una perfecta organización administrativa, diría jurídica, diría religiosa también, obviamente, pero que constituían per se una organización cuasi perfecta y paralela, desde luego, de la organización administrativa, jurídica y política de la Casa Real, hasta tal punto que en algunas ocasiones llegaron a tener tanta influencia
tanta influencia, que determinaron la marcha política de Egipto. Hay un momento concreto al final de la dinastía cuarta en el Imperio Antiguo en la que los sacerdotes de Heliópolis, del dios Ra de Heliópolis, se imponen tremendamente al último rey de la dinastía, Sheshebskaef, y limitan la continuación de esta dinastía poniendo en su lugar a otros integrantes de la nobleza para fundar la dinastía quinta, realmente bajo un influjo solar tremendo. Esta circunstancia se repetirá en el Imperio Nuevo, con la crisis de Amarna. El célebre Agenatón fue una expresión diferente de este problema, pero también hubo una suerte de revancha cuando este lapso de tiempo termina y los sacerdotes de Amón, el clero de Amón, vuelven a retomar el poder para controlar, desde luego, la Casa Real. Supongo que el candidato a sacerdote debía reunir una serie de requisitos y poseer unos conocimientos y unos estudios. Y supongo también que debía someterse a algún tipo de prueba, algún tipo de evaluación. En efecto, había varios métodos para acceder al sacerdocio. Primero, pensemos que el sacerdote era normalmente una persona de la calle. Es decir, no tengamos el concepto de una persona especialmente consagrada en un momento determinado para dedicar toda su vida al Dios. Entraban de servicio durante 4 o 5 días y cuando concluían su servicio en el templo se reincorporaban habitualmente a sus tareas habituales cotidianas. Bien, la manera de elegir el sacerdocio era, ya digo, o por designación divina, perdón, del rey, no divina, del rey o de familiares del rey, o bien entrando desde las estructuras inferiores del clero y ascendiendo en diversos niveles. Para ser, por ejemplo, uab, o sacerdote puro, que eran los que hacían los ritos, había, desde luego, un interés propiciado desde el interior del templo para incorporarse a veces como distinción política por parte del rey y formaban parte de este clero para siempre. Pero lo curioso del clero egipcio es que era transmisible por herencia, es decir, que una de las máximas, una de las mayores apetencias del hombre egipcio era que su hijo le sustituyera en su puesto. Y conocemos, por datos concretos, que hay muchos casos en los que el hijo sucede al padre en el cargo. E incluso para época romana y tolemaica, que tenemos mucha más documentación, conocemos que estas instituciones se llegaban a adquirir incluso por compra. ¿Por qué? Porque el ejercicio del cargo de sacerdote, de cierto nivel, llevaba consigo la percepción de rentas de las tierras del templo. A pesar de lo que decía el historiador griego Heródoto, a saber, que ninguna mujer ejerce el sacerdocio de dios o diosa alguno, los hombres, en cambio, ejercen el de todos los dioses y diosas. Pues bien, a pesar de ello, hay constancia de que algunas mujeres formaron parte de las escuelas sacerdotales de divinidades masculinas y femeninas. Heródoto, el padre de la historia, nos ha hecho unos grandes servicios. Pero si solo conociéramos de Egipto lo que Heródoto nos transmitió, nos habría hecho un flaco servicio. La realidad es que las mujeres se integraron en los cleros. Había secciones en los cleros que eran de sacerdotisas, perfectamente establecidos. Pero incluso hay un caso conocido en el Imperio Medio en el que una princesa, una hija de rey, ocupa el cargo de suma sacerdotisa, de primera sacerdota, primera servidora del dios Tot. ¿Qué quiere decir? Pues que depende del momento de la influencia política esto ha sucedido. Pero luego es que en el Imperio Nuevo, en la dinastía XVIII, surge un clero femenino específico relacionado con Amón, que son las divinas adoratrices de Amón, que son la mano del dios, en fin, llevan unos títulos, la esposa del dios, la esposa divina, títulos que tenían una importancia tal que venía vinculado a su capacidad de transmisión de la realeza y que de alguna manera las configuraban como el alter ego del rey en su papel regulador y controlador de Egipto. Pero el clero de Amón, concretamente, tuvo en sus filas gran cantidad de personal femenino. Teníamos las cantoras de Amón, que llevan un título curioso que es Nebet per Shemae Nimen, que quiere decir, traducido algo así como la señora de la casa, la cantora de Amón. Era una función que ejercían como algo pío, algo de buen tono, de prestigio en la sociedad, que ejercían estas personas totalmente particulares. Pero luego había danzantes, había cantoras del dios y había multitud de clero femenino muy abundante.
Los candidatos a sacerdotes recibían su formación en unas instituciones anejas a los templos, llamadas casas de la vida, en cuyo seno se practicaban y enseñaban todos los aspectos de la ciencia divina que los egipcios consideraban como parte del conocimiento o sabiduría. Las casas de la vida poseían especial fama a causa de sus bibliotecas. Allí se estudiaban y se enseñaban los textos teológicos, los himnos y cantos sagrados, los tratados de astronomía, de medicina y de matemáticas, y muy especialmente la magia. Los textos nos informan de los diversos requisitos y deberes que un sacerdote al servicio de los dioses debía cumplir. Casi todos ellos son de orden higiénico y profiláctico y sobre todo están encaminados a aconsejar una vida recta y edificante con la que dan ejemplo. Sí, de alguna manera no hay duda que los egipcios creían fundamentalmente en un gran principio que era el principio de la ma'at o equilibrio, justicia, verdad, equilibrio universal, como queramos. El sacerdote dedicado al culto de la divinidad tenía que ser un ejemplo especial de este estilo de vida. Y ellos, los griegos, anotaron mucho de estos detalles porque los griegos solamente veían la parte exterior, prácticamente no entraban a profundizar. Ellos observaron que había unos requisitos profilácticos, como me has dicho, muy detallados. Sabían que cuando el sacerdote en turno del día, el uab, el puro, entraba a hacer su turno, hacía abluciones en la piscina ritual, en el estanque ritual del templo, se purificaba, no debía tener ni un solo pelo de vello en su cuerpo, eso llamó mucho extraordinariamente la atención a los griegos que no tenían estos usos. Debían abstenerse de mantener relaciones sexuales, incluso de comer alimentos llamados impuros, que no eran siempre los mismos porque dependía en cada nomo qué alimento impuro era el que estaba en boga. Y fundamentalmente, esto sí parece que es conocido, es que la mayoría de los encargados de hacer el culto divino se circuncidaban. Cuestiones de pureza exterior que debe coincidir con un estado de pureza interior, de manera que esto podría ser un símbolo externo de lo que debería ser la parte interna del espíritu de estas gentes. Al parecer, los sacerdotes no podían usar lana, algodón, cuero ni pieles de animales sacrificados. Sus ropas eran únicamente de lino. Según Heródoto, y cito literalmente, no introducen ropas de lana en los santuarios ni entierran a nadie con ellas, pues supone una irreverencia. Sí, el origen realmente de este hábito comprobado no lo conocemos exactamente. Probablemente tenga un origen profundo en los cultos osirianos de resurrección. Sí es constatable que no es que solamente no utilizasen materiales para hacer vestimentas de animales, a partir de animales muertos, no es el caso. La lana no es necesario, no requiere el sacrificio de la oveja y sin embargo no estaba permitida. También es cierto que había cierta relativa aversión al mundo semítico profundo, y en este mundo semítico, que para ellos evocaba también el caos, los beduinos, los trashumantes, sí que hacían uso manifiesto y abundante de este tipo de vestimentas, lo cual un poco por contradicción parece que fuera lógico. En todo caso, sí constatamos que todos los elementos de vestido ritual de los sacerdotes eran de origen vegetal, no animal. Y concretamente el lino era la planta con la que elaboraban los tejidos, con los que blancos, nítidos, conciliaban aún más, resaltaban aún más esa pureza exterior que debería coincidir con su situación interior de pureza espiritual. Como el culto de los dioses era a menudo muy complejo, los sacerdotes debían realizar un número importante de ritos, de ceremonias, algunas de las cuales se pierden en la noche de los tiempos. Entre ellas destacamos las denominadas de culto diario y la apertura de la boca. Ciertamente, cuando uno estudia profundamente el mundo del rito en el Antiguo Egipto, se da cuenta de que en el fondo todo pivota alrededor del ciclo osiriano de la resurrección. Y me preguntas sobre la apertura de la boca y el culto del rito divino diario. Ambas dos ceremonias, una para la vida de los dioses, otra para la vida de los difuntos, eran prácticamente la misma ceremonia. Consistía en una serie de ritos dedicados a devolver la vida al ser inerte, en un caso la estatua divina, en el otro caso la momia. La diferencia era que a la momia había que hacerle otra serie de ritos más complejos, pero básicamente los mismos que a la estatua divina. No se sabe comúnmente que la apertura de la boca, que se llama así, porque así lo titulan los textos, coincidía en que había que utilizar una azuela para tocar la boca, los ojos,
las partes más vitales, más importantes del cuerpo o del dios o del difunto, para devolverle realmente la vida física. En tanto que el dios se le aplicaba esta ceremonia por la mañana, sabedores de que por la noche su espíritu ascendía otra vez al firmado cielo, para el difunto con esta ceremonia quedaba ya apto, útil para poder sobrevivir a lo largo de toda la eternidad y gozar de una serie de condiciones también mágicas, muy interesantes, que al fin y al cabo ambos ritos estaban conectados y eran prácticamente la misma cuestión. El tiempo se nos ha echado encima. Quiero darte las gracias por tu presencia hoy aquí en este programa y espero poder contar contigo para próximas ocasiones. Muchas gracias. Dice una inscripción datable en el Imperio Medio: mi amor es bueno entre la gente. Rescaté al desgraciado de manos del poderoso cuando tuve autoridad en el caso. Di pan al hambriento, vestido al desnudo. Un paso a los que no tenían barca, un entierro al hombre sin hijos. Respeté a mi padre, fui correcto con mi madre.